Seas tú exaltado, Señor. A ti sea la gloria, toda exaltación, toda reverencia. Y confesamos, Señor, que no hay nada ni nadie que se compare a ti. Que tú eres un Dios grande y maravilloso. Y en verdad, como ese cántico decía, ¿qué hubiese sido de nosotros, Señor, sin ti, Señor? Te damos gracias por las vidas que están acá presentes, por las vidas que nos están viendo. Te doy gracias a ti porque el estar acá delante de estos hermanos y delante de ti trae grandes responsabilidades, Señor. Tú sabes que hay temor en mi corazón. Pero Padre, mi confianza está de que el poder está en ti, con tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, por este día. Cristo oramos. Amén. Hermanos, buenos días a todos en esta mañana. Buenos días. Gloria a Dios. Una de las cosas que creo que hemos podido aprender durante todos estos años es que la palabra de Dios es eficaz. Amén. Su palabra es eficaz. Y si consideramos el estado espiritual de la iglesia en el siglo XXI, nos podemos dar cuenta, según lo que oímos, lo que vemos, en el ambiente de lo que se llama el pueblo evangélico, la iglesia de Dios. Nos podemos dar cuenta de que la iglesia sufre de lo que podemos decir un SIDA espiritual. Una enfermedad bien peligrosa para el creyente. Donde en base a ese SIDA espiritual vemos que la iglesia sufre de una cantidad de deficiencias espirituales. Y si pudiésemos decir y ver la razón por la cual eso está pasando en la iglesia del siglo XXI, es porque tristemente nos encontramos de que muchos de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, creyentes, se encuentran dudando de la infalibilidad de la palabra del Señor. Donde tristemente puede ser entendible por el mundo, porque el mundo no entiende, pero donde tristemente vemos y oímos de que muchos de aquellos que nos llamamos hijos de Dios, ponemos en duda la veracidad de la palabra del Señor. Son tiempos difíciles donde ponemos en duda de que la palabra no se equivoca, y aún más, donde la palabra no se puede equivocar.
donde cada hecho, cada palabra es 100% veraz y totalmente fuera de ser cuestionada. Donde oímos hermanos que argumentan la veracidad y la santidad de la palabra del Señor. Hace 2 años se hizo una encuesta en Chicago y se dieron cuenta los resultados de la encuesta, donde tristemente decían que el 41% de aquellos que llaman evangélicos creyentes dudaban que la palabra en verdad es 100% cierta. Donde admitían que Cristo es la verdad, pero pudiese que hubiesen otras verdades. Y estamos hablando no del mundo, sino de aquellos que se llaman pueblo del Señor. Donde he tenido la experiencia de personalmente hablar con hermanos que dicen, yo creo que la Biblia es verdad, pero hay cosas que en verdad me es difícil de creer. Esta es una posición bien triste y bien peligrosa, porque Dios es un Dios absoluto. Su palabra es absoluta. Y si nosotros, como hijos de Él, comprados por su sangre, redimidos por su amor y gracia, nos atrevemos a decir de que creemos que en verdad la Biblia es verdad, pero hay cosas que no creemos. Entonces, si dudásemos de una sola palabra de la Biblia, entonces dudásemos de toda la palabra en verdad. Hermanos, tenemos que tener por eso dice que la palabra es eficaz. Desde que el pecado entró en la humanidad, ha surgido un gran pregunta, un dilema, que el mundo no lo puede entender porque el mundo no entiende las cosas de Dios. La palabra lo dice. Pero para aquellos que somos hijos de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo poder experimentar esta obra eficaz de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo conocerle? ¿Cómo entenderle? ¿Cómo apreciar? ¿Cómo saber el cómo complacer a este Dios que es santo y soberano? Y nos damos cuenta de que en verdad como hombres hay 2 problemas grandes. Todo hombre tiene 2 problemas. El primer problema del hombre es que el hombre es necio, corrupto en su corazón. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando nosotros dudamos que la palabra de Dios es eficaz y totalmente absoluta y verdadera, somos necios en nuestro corazón. Y tristemente, aunque no lo decimos con palabras, lo estamos diciendo con nuestras obras. Y decimos ahí, Dios no hay. O sea que el problema del hombre es que el hombre es corrupto, hermanos, y necio. Nos cuesta buscar a Dios. Y lo segundo, que es más importante, es que Dios es un Dios santo y nosotros no lo somos. Amén. Nada que el hombre pueda hacer puede llegar a esa medida.
nos es imposible entender cuán grande, maravillosa y perfecta la palabra de Dios es si no entendemos que Dios es un Dios santo y soberano. En Dios no hay peros y en su palabra no los hay tampoco. Ahora, ¿cómo conocerle? ¿Cómo entender que su palabra es eficaz? ¿Cómo entender que su obra es eficaz en nuestras vidas? Hermanos, solamente Dios, por medio del Espíritu Santo, puede revelar a nuestras vidas cuán grande, preciosa y eficaz es su obra y su palabra en nuestras vidas. Es la Biblia lo único que Dios ha dado al hombre para que el hombre pueda entender cuán eficaz y grandioso Dios es. Ahora, este libro es increíble, hermanos. No hay libro como la Biblia. No lo hay. Y si nosotros la estudiamos y la escudriñamos, nos vamos a dar cuenta de eso. Por eso es que no podemos, como hijos, creer que en ella hay ninguna falta. Hermanos, la palabra de Dios es completa, soberana y perfecta. Este libro es interesante. ¿Sabía usted que este libro tiene 66 libros? Y yo inclusive me atrevería a decir de que gran parte de aquellos que son hijos de Dios no saben que este libro tiene 66 libros. Si preguntásemos a una persona, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuánto en verdad la gente podría decir, tiene 66 libros la Biblia? No lo atrevo a hacer porque no sé qué pasaría. Este libro tiene 40 escritores. Y estoy poniendo esto como un fundamento para poder entonces desarrollar el tema que vamos a ver, porque quiero que entendamos, hermanos, que este libro es perfecto. Que este libro es eficaz porque es un libro perfecto. Un libro que ha tomado 40 hombres escribir y tienen una línea que expresa todo en ellos. Dios es santo y el hombre es corrupto. Es increíble que estos 40 escritores tienen un mismo sentir. Por eso es que su palabra es eficaz. Proféticamente es intachable. Y podemos recordar y traer a memoria Isaías 51. Cuando Isaías expresa 780 años de la crucifixión, lo que le iba a pasar a Cristo. Y lo hace de una forma detallada, donde en ese tiempo de la crucifixión había sido inventada. ¿Cómo entonces no creer que su palabra es eficaz y perfecta? Hermanos, este libro tan especial es vida donde reina la muerte. ¿Sabía usted eso? Es paz cuando hay aflicción, el gozo cuando hay tristeza, ánimo cuando hay desánimo, levanta al caído, sana al enfermo, salva a lo insalvable. Gloria a Dios. Redime al no redimido y justifica al injusto. Y lo más lindo de todo, hace de enemigos hijos. Esta es la Biblia, hermanos. ¿Cómo no atesorarla? ¿Cómo no en verdad aprender a amarla como lo que es la palabra de Dios? Que es vida para el creyente. No hay situación que podamos experimentar en este mundo que la palabra de Dios no tiene respuesta para ella.
Por eso es que es eficaz la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no es un libro que nos ayuda para estar contentos cuando estamos tristes. Una vez un hermano me dijo, hermano, si usted se quiere dormir, lea los salmos. Yo le digo, bueno, hermano, si leo los salmos, no creo que lo voy a poder dormir. Porque hasta eso ha llegado la condición que somos como hijos de Dios. Este libro, estas palabras, tienen un poder que sobrepasa todo el universo. El poder de hacernos dar cuenta de cuán grave es nuestro pecado delante de un Dios que es santo. Y cuán grande es nuestra necesidad de un Dios que es perfecto y santo, hermanos. Este libro está vivo. No son solamente letras escritas por hombres. Es un libro que vive en sí mismo. Un libro que ha pasado todas las edades, donde lo han querido destruir y no han podido. Un libro que vive porque habla de una sola persona y su nombre es Cristo Jesús. Donde habla que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde habla que Él es verdad y que no hay nada como Él. Verdaderamente, su palabra es eficaz. Esta es la Biblia, hermanos. Esta es la Biblia que tenemos. No hay duda que es perfecta. En ella se encuentra la guía perfecta para que el hombre que es creyente pueda entender cómo complacer a su Dios santo. ¿Sabe una cosa? Que muchos libros han sido escritos. A mí me gusta leer. Y recomiendo que es bueno que leamos libros de hombres que tienen un buen testimonio y nos ayudan, hermanos. Es bueno leer. Y hemos visto libros de hombres que hablan de sus atributos, de su santidad, su justicia, su amor, su gracia. Al igual hablan de la ira de Dios. Y en verdad que estos libros en cierto grado nos pueden ayudar a animar y fortalecer. Pero una cosa es verdad. Podemos coger la historia de la humanidad, coger todos esos libros y juntarlos y añadirlos, y ninguno de ellos da el calibre que la Biblia da. Amén. Este libro es peculiar. Su palabra es eficaz porque fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe usted que la Biblia es la autografía de Dios? ¿Sabía usted eso? Hace años a mí me dijo un hermano, cuando usted coja la Biblia, léala como si fuera la autografía de Dios, que Dios está hablando de sí mismo. Y eso cambió completo como yo veía y leía la Biblia. Porque en verdad es que es aquí que Dios habla de sí mismo. ¿Y sabe qué habla Dios de Él mismo? Que Él es un Dios grande y soberano. Y que no hay nada como Él. Cuando nosotros vamos a la Biblia y podamos entender cuál eficacia es, tenemos que entender una cosa. Su autor es santo. ¿Y por qué es santo? Aquí no se equivoca.
cada letra, cada punto de interrogación es santo. Su autor es perfecto, porque Dios es perfecto. Y como digo, cuando vamos a leerla, sería bueno que en verdad pudiéramos tener en nuestra mente y corazón esta perspectiva. Porque el libro que yo leo de una persona, de otra persona, son lindos, pero esa persona murió, nació y murió. Pero aquí no, esto es diferente, hermanos. El autor de este libro no tiene ni principio y no tiene fin. Su palabra no se equivoca. Es infalible, hermanos. No solamente no se equivoca, sino que no se puede equivocar. Porque Dios no se equivoca. Su autor es infinito. Su palabra permanece para siempre. Es por esto que las Santas Escrituras, hermanos, es eficaz en todo y nunca falla. Amén. Amén. Ahora, quería poner eso como para que entendiésemos la importancia de, como hijos de Dios, entender que la palabra de Dios, como dije antes, es infalible, no se equivoca y es perfecta. Ahora, como título de esta mañana, la palabra eficaz de Dios. Quería saber, según la Biblia, qué significa la palabra eficaz bíblicamente. Interesantemente encontré que dice cumplir invariablemente los propósitos de Dios y dice, y alcanza los resultados que Dios determinó. Qué lindo eso. Dice en Isaías que su palabra no regresa a él vacía y cumple los propósitos por los cuales ha sido enviada. Qué lindo es el Señor. Su palabra es eficaz, hermanos, porque cumple en nuestras vidas los propósitos por los cuales la ha enviado. Por eso es necesario leerla y estudiarla y escudriñarla, para poder entender cuál es el propósito de Dios con mi vida. Yo no puedo pretender que el propósito de Dios con mi vida sea igual al propósito de Dios con mi hermano Miguel. Somos diferentes. Yo lo amo, él sabe que lo amo, pero yo somos diferentes. Dios tiene un propósito en su vida y tiene otro con mi vida. Pero Dios dice que Él va a cumplir ese propósito, porque su palabra es eficaz. No miente. Dice ahí que hace lo cual Dios la mandó a hacer. Ahora, para poder desarrollar esto, y esto va a ser 2 semanas, o sea que si no viene la semana que viene se va a perder el final, porque es largo y no quisiera todo como... Quisiera tomar mi tiempo en desarrollar esos puntos, porque creo que me doy cuenta que son de una gran necesidad. No quiero ir apuradamente y creo que va a ser de gran beneficio. Yo sé que para mi vida lo ha sido y espero que en el Señor para ustedes también. O sea que vamos a ver en el Salmo 19, que va a ir donde vamos a estar desarrollando este tema. En el versículo del 7 al 11, nos habla de 7 cosas que la palabra de Dios es y cómo cada una de ellas es aplicada a nuestras vidas. Tenemos que entender eso, hermanos. Su palabra es eficaz porque no solamente dice lo que es como palabra, sino que también se aplica a nosotros como pueblo de Dios. Amén. Ahora, el Salmo 19. Y lo bueno de esto, hermano, es que cuando uno ve así un versículo, uno no tiene que hablar mucho.
Porque la palabra lo dice todo. Eso es lo lindo de la palabra del Señor. ¿Sabía usted eso? Muchas veces nos ponemos aquí y solamente es abrir la boca y que Dios hable, porque es que es suficiente para decir lo que tiene que decir. Amén. A veces nosotros como seres humanos queremos agregarle las cosas y muchas veces creemos que Dios como que no es suficiente para poder hablar al pueblo y tenemos que agregar cosas más. Dios es suficiente. Amén. El Salmo 19, del versículo 7 al 11, como dije, vemos 7 cosas que la palabra de Dios es y cómo cada una de ellas es aplicable a nuestras vidas. Lo primero, dice, el Salmo 19, el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice cuando habla de algo perfecto? A mí yo creo que la palabra lo dice en sí todo, ¿no? Que en ella no hay falta ninguna. Sabíamos una cosa, que después de Dios no hay nada perfecto. Nada. Todo falla. Todo falla. Los carros mejores, las máquinas mejores, nosotros mismos fallamos como seres humanos. Llegamos ya a la edad y los 50, los 60 años y ya no oímos como estábamos oyendo antes, las gafas tienen que ser más. Y vamos donde le dice a un médico, oye, pero es que tú necesitas... No, doctor, yo veo bien. No, es que tú necesitas un poquitico más de... en tus gafas. No, pero es que yo veo muy bien. Mire. No. Hermano, la perfección es de Dios nomás. Y la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta. Mejor traducido, lo que tiene que hablar es con enseñanza o instrucción. ¿Ok? Ahora, como dije, a pesar de que muchos dicen que no es así, la verdad es que en ella no hay ninguna falta, hermano. Una cosa que podemos entender de la Biblia, y que desde la primera palabra en Génesis, que es en, simple, hasta la última palabra del libro de Apocalipsis, que es amén. 2 palabras, en, la última, amén. Hermanos, en cada palabra desde ahí hasta el final, todo, absolutamente todo es perfecto. Ahora, puede que usted tenga sus dudas de ello, pero permítale decirle con mucho respeto que el problema es suyo. Porque que usted crea o tenga dudas no deja de ser que Dios es perfecto. Usted me puede decir, no, pero yo no creo eso, hermano, está bien. Pero eso no quita de que la palabra dice que Él es perfecto. Y que todo lo que ella dice es perfecto. O sea que, como le dije, el problema es suyo, porque Dios y su palabra no deja de ser lo que es por lo que usted opina o crea de Él. Creo que es ahí donde fallamos como seres humanos. Creemos que a Dios le importa cuando decimos tales cosas. Dios no deja de ser Dios. O sea que dice, la ley es perfecta. O sea que, hermanos, lo lindo que tenemos es que cuando somos enseñados en esta palabra, tenemos que tener por seguros que en ella hay perfección. Todo lo que necesitamos como seres humanos, como hijos de Dios, está en la perfección de Dios. Amén. Ahora, dice que ella es perfecta. Entonces dice lo que hace. Que convierte el alma. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Ni tradiciones, ni las religiones, ni ritos. ¿O cuántas veces usted viene a la iglesia? Puede convertir su alma.
solamente la palabra eficaz de Dios por medio del Espíritu Santo puede convertir al hombre de su maldad. ¿Sabe qué es necesario para que algo imperfecto se convierta? Algo perfecto. Lo perfecto es lo único que puede convertir a lo que, no es, lo que es imperfecto. Amén. Y sabe una cosa, que cuando esa conversión empieza a suceder en nuestras vidas, notamos cambios. Notamos cambios. Y es allí donde yo puedo ver la ilustración del gusano. ¿Sabe que el gusano es algo interesante? Porque los gusanos usualmente no son bonitos. ¿Hemos visto un gusano bonito? No, no creo, no. Brincamos cuando lo vemos, porque su imagen, su apariencia no es muy agradable. ¿Y qué podríamos decir? Que delante de un Dios santo somos como gusanos. Nuestra apariencia de pecado delante de Dios, somos como gusanos. Pero como dije, es lindo ver cómo Dios en su naturaleza convierte de un gusano una mariposa. Qué lindo es eso. Las mariposas son bellas, pero salen de un gusano. Sin gusanos no hay mariposas. Hermanos, y cuando hablamos de esa conversión que Dios hace, eso es lo que Dios hace en nuestra vida, hermanos. Coge de lo inservible, lo malo, lo feo, como un gusano en la tierra. ¿Para qué? Para demostrar su gloria, haciendo de nosotros algo nuevo. ¿Sabe que eso es algo increíble? Cuando comenzamos a no hablar como hablábamos antes, cuando comenzamos a no actuar como actuábamos antes, cuando comenzamos a amar a nuestras esposas de una manera que no amábamos antes, o los esposos, o cuando trabajamos de una manera más honrosa a nuestros empleadores que antes lo hacíamos. Porque antes éramos gusanos y no sabíamos cómo portarnos, hermanos. Pero cuando Dios convierte el alma es algo perfecto. Ahora, ¿somos perfectos? Estamos en transición de ser perfectos. Pero la obra de Dios es perfecta. Es como el metal, es duro. Y si le aplica el fuego, ese soplete, y poco a poco ese metal se va doblando, se va volviendo más blando, y la persona que está en sus manos, que son diestras para hacer tal clase de trabajo, ha sido un metal algo totalmente diferente. Y tú miras, mira lo que hice, y tú dices, bueno, eso era lo que era antes. No, es imposible. ¿Cómo es que ese pedazo de metal tú le hagas algo tan lindo? Eso Dios lo que hace en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Por eso es que su palabra es eficaz. Su palabra tiene el poder de transformar las vidas del hombre. Somos duros. Yo alzo la mano, somos duros. A veces más duros que el metal. Pero ¿sabe una cosa que es linda del Señor? Que Dios no nos aplica su fuego como deberíamos que lo aplicara. ¿Sabe lo que Él hace? Como vasijas frágiles. Nos introduce en la cuenca de su mano. Nos va moldeando a su imagen. A su imagen. Dios sabe lo que hace. Ahora,
Como dije, es su palabra la que luce, hermanos. El creyente no cambia, el creyente no crece por una sola razón: porque no ama la palabra de Dios. Muéstrame un creyente que no está creciendo, es un creyente que no ama la palabra de Dios. Es triste, pero es verdad. La única manera de que el hombre puede crecer, el creyente, el hijo, somos hijos, podemos crecer en el Señor y ser transformados, es por medio de la palabra del Señor. Dios no es un Houdini. Dios no es un mago. Ser transformado por la palabra del Señor cuesta. ¿Y sabe a quién le cuesta más? Al Señor. Al Señor. Su tiempo, su dedicación con nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros pretendemos y así lo hacemos? Pero Dios, hermano, Dios invierte de sí en nuestras vidas para que su pueblo cambie, sea transformado. Esta conversión, ¿me entienden? No es de una mañana, es de una hora a la otra, es algo continuo todos los días. Pero entendemos de que Dios en su diseño nos cambia. Amén. O sea que, como dije, la palabra es eficaz y el primer punto es, la palabra es de la ley de Dios, su enseñanza, sus instrucciones son perfectas. ¿Y qué hacen? Nos convierten, nos transforman, hermanos. Nos hacen de esos gusanos a mariposas. Qué lindo. Qué linda esa imagen, ¿no? No sé si a usted le ha pasado de que usted como joven ha estado en su mundo y tiene sus amigos y por alguna razón Dios lo lleva a otro lugar y vuelve a los 10, 15 años y vuelve con sus amigos a hablar con ellos y usted comienza a hablar y le han dicho, dice, oye, pero es que tú no eres igual que antes. A ti te ha pasado algo. Tú no eres igual, tú hablas diferente. Y la gente no cree que tú eres el de hace 10 o 15 años. Porque la conversión que Dios está haciendo en nuestras vidas continuamente, hermanos, nos cambia. Tenemos que regocijarnos por eso, de que el mundo nos ve como diferentes. De que lo que antes nos gustaba, la música que nos gustaba oír antes, todas esas cosas que ya no es lo mismo, hermanos. O sea que, gloria a Dios. Segundo, ¿ok? Dice el versículo, en el mismo capítulo, en el mismo versículo 7 dice, el testimonio de Jehová es fiel. Amén. Dice, que hace sabio al sencillo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jehová? ¿Cuál es su testimonio? Que Dios es perfecto. Eso es lo que Dios habla de sí mismo. A mí no hay otra cosa que Dios hable de sí mismo. Y dice que su palabra es fiel. Él es el autor de ella. Si Él es fiel, su palabra tiene que ser fiel. Si Él es eficaz, su palabra tiene que ser eficaz. Ahora, como decía el hermano Miguel esta mañana, decía, es que Dios no hace eso, Dios es eso. Dios es fiel. Dios es perfecto. Dios es eficaz en lo que Él hace. Él no puede hacer nada más que eso porque eso es lo que Él es. Cuando uno recibe como hijos, esa es la obra que Él hace en nuestras vidas, hermano. Es una obra eficaz. Porque Dios es un Dios perfecto. Ahora, como decía antes, sabe que, y vuelvo a lo que dije antes, desde esa palabra en hasta la palabra amén en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis,
hay un testimonio que Dios habla de Él. Usted no va a encontrar nada más en la Biblia que hable fuera de Él. La Biblia es el libro más, pudiera decir, divertido, pero no lo hago de una forma como algo de diversión, sino que es el libro que más nos llena. Porque habla de un ser que es totalmente perfecto y fiel en todas las cosas. No hace nada más. Qué lindo es el Señor. Por eso es que su palabra es eficaz, hermanos. Y también dice que ese testimonio es fiel. ¿Y qué es lo que hace? Dice que hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo aquí tiene dos significados que son importantes. El primero habla de alguien que desconoce y es ignorante. Y el segundo, de alguien que es necio en su manera de pensar. Tiene esos dos significados. Y es lindo que Dios trata con nuestras vidas de esa manera, hermanos. Cuando llegamos al Señor, llegamos ¿qué? Ignorantes. Desconociendo quién Dios es. Y cuando estamos en el Señor, ¿cuántas veces somos necios como pensamos del Señor? Pero Dios dice que nos hace sabios. Sabios. ¿Sabe que el fundamento de esto, el principio bíblico de esto, es Proverbios 1:7? Cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor, ¿qué? De Jehová. Hermanos, ¿cómo ser sabios? Y si usted lee el libro de Proverbios, este es uno de los temas dominantes de este libro. El temor a Jehová es esa reverencia para con Dios. ¿Cómo ser sabios, hermanos? Temer a Dios reverentemente. Es imposible que seamos sabios si no estamos reverentemente delante de Dios continuamente con nuestras vidas. Ese sentimiento reverente es un sentimiento de maravilla, de admiración, y es un temor sumiso. Es un temor sumiso. Y es algo fundamental para nuestro conocimiento espiritual de Dios. Tenemos que llegar siempre delante de Dios con la cabeza agachada, mis hermanos, en nuestras rodillas. Reconociendo quién Él es. Y que fuera de Él no hay nada más, hermanos. Muchas veces somos arrogantes y orgullosos. Hermanos, y pretendemos que Dios nos hable. Es imposible. Temerosos. Demos reverente. Y una cosa es, el que no es sabio es arrogante. El que no es sabio es orgulloso. ¿Cómo ir ante Dios con una posición de sumisión? Dios, tú eres grande. Yo no soy grande, Señor. Yo soy como el polvo de la tierra. Yo soy nada. Ahora, es interesante que en la epístola en primera de Pedro 1:13 nos habla claramente de cómo es que somos sabios. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Pues debe haber una aplicación de cómo ser sabios. Primera de Pedro 1:13 nos dice tres cosas. Tres cosas de cómo ser sabios. El primero dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. En Salmo dice que su testimonio es fiel y que hace sabio al sencillo, hace sabio al ignorante, hace sabio al necio, hace sabio al que no sabe. Pero aquí, como hijos, como pueblo, te da una definición de qué es ser sabios. ¿Cómo lograr ser sabios? Y dice, lo primero dice, ceñir los lomos. ¿Sabe qué significa eso? Hermano, atar los cabos sueltos de nuestra mente. Sujetar todo a Cristo.
a la palabra de Dios. Y más que todo habla de rechazar los argumentos vacíos. ¿Cuántas veces entramos en argumentos vacíos con hermanos en el Señor y que no tienen sentido? No tienen sentido, hermanos. Es lo que dice aquí, ¿me entiendes? Que seamos sabios. De no estar argumentando cosas que no tienen sentido. No tienen sentido las cosas. ¿Para qué argumentar esas cosas? Él dice sí, yo digo no, él dice sí. Y la gloria no es de nadie. Cuando un hermano viene con un argumento que es vacío, hermano, oremos por él. Que Dios le muestre a él en verdad, no lo que tú dices, sino lo que la palabra de Dios dice. Porque lo que tú digas en verdad no tiene valor. Pero lo que tiene valor y cambia las vidas es lo que la palabra de Dios dice. O sea que ¿cómo somos sabios, hermanos? Hermanos, primero que todo es rechazando esos argumentos vacíos. No entrar en discusiones con los hermanos, aún con la gente, con la familia. Deja que el Señor haga su obra. Porque eso va a traer solamente tristezas y cuando somos hermanos que a toda hora están argumentando que esto, que aquello, hermano. Ore por ellos, hermano. Usted no lo va a convencer, déjeme decirle. Cuando un hermano tiene un argumento que no tiene sentido y que pretende siempre en eso, hermano, usted no lo va a convencer. Es una pérdida de tiempo. Dígale, te amo, te quiero, le da un abrazo, le da un beso y pida por él, que Dios le dé el entendimiento. Porque estamos metidos en eso tanto y perdemos el tiempo. Y trae aflicciones, trae fricciones que no son buenas y el enemigo se aprovecha de eso para que los hermanos estén en contienda y hayan cosas que no estén ahí. ¿Para qué darle eso? Déjelo en la mano del Señor. Sea sabio. Un argumento que no tiene sentido, un argumento que no tiene fundamento, déjelo al Señor. Usted no lo va a convencer. Deje que la palabra de Dios lo convenza, hermanos. Amén. Segundo, dice, sé sobrios. Hermanos, ¿cómo somos sabios? El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden. Tiene sus prioridades en orden, hermano. Es simple. Ahora, hay una lista de 50 cosas. El primero es Dios. Ya, déjalo ahí. Todo lo otro es segundo, tercero, cuarto. El cristiano sobrio es aquel que tiene a Dios primero en todo. En todo, hermano. En su tiempo, en las cosas que tiene que hacer. Cuando la iglesia se reúne, seamos sinceros. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia un domingo, una reunión bíblica, porque tenemos tantas cosas en nuestra agenda que hacer? Ahora, no decimos que son malas. Pueden ser buenas, pero no son lo mejor. Diferencia. No, si usted tiene que ir un día a una parte con su familia, hermano, eso no es malo, pero no es lo mejor. O sea que el cristiano sobrio tiene sus prioridades, su tiempo, sus finanzas, el tiempo que le dedica al Señor. Todas esas cosas, hermanos, tenemos que ser sobrios. ¿Queremos sabiduría? Aprendamos a ser sobrios. Tengamos nuestras prioridades en orden. ¿Sabe una cosa? Y yo lo veo de esta manera. Usted puede tener un carro. Usted puede tener el mejor radiador, los mejores frenos, alternador, todo. No le ponga motor, no le ponga motor. Es una prioridad para un carro. El motor. Es así en el Señor, hermanos. A veces tenemos el carro lleno de tantas cosas, el radiador y esto, la vida y esto, y el motor que es Dios mismo en nuestras vidas, no contamos con él. Entonces nos decimos, ¿por qué no estamos andando? Mi vida no está andando, no estamos creciendo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Porque nuestros carros están llenos de tantas cosas y el motor, que es lo esencial, el centro de lo que estamos haciendo. Eso es prioridad, primero, ¿ok? Ahora, tercero, y ya terminando.
Dice, ver el futuro como una gran... Además, dice aquí, dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. ¿Sabes que para nosotros los cristianos, el ver hacia el futuro es de gran gracia? De ver que Dios regresa, que Cristo regresa, hermanos, eso es algo que, hermanos, tenemos que contar todos los días y ver el futuro como algo tan lindo. De saber que un día Él volverá por su iglesia, por su pueblo. El pueblo que no es sabio es un pueblo que no espera a Cristo volver. La palabra dice, sed sobrios, pero también dice, esperad. Dice, esperad, ¿por qué? Por completo. Ver el futuro como que Cristo regresa por su iglesia, hermanos. Eso es lindo. Muchas veces vemos el pasado, perdemos el tiempo en el presente, pero nunca vemos el futuro. La palabra es eficaz porque la palabra nos enseña a que veamos el futuro, lo que viene por delante, que es Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie esta mañana. ¿Cómo lo aplicamos entonces, hermano? Dios nos convierte. Dios transforma las vidas. ¿Sabe que si usted está aquí y es hijo o hija del Señor, es por gracia nomás? Porque Dios ha querido transformar su vida, convertirla de algo que no era. ¿Sabe que en Efesios el capítulo 2 dice que estábamos muertos un día? Yo no he visto ninguna persona muerta que se pueda ayudar a sí mismo. Y fue allí donde Dios nos escogió. Y fue la palabra de Dios que hizo esa obra. Cuando usted dude de que la palabra de Dios es eficaz, piensa en el momento que alguien le dijo a usted, ¿sabías tú que Dios salva? Que Dios es un Dios salvador. ¿Cuán eficaz fue eso para con tu vida en ese día? Hermano, su palabra es eficaz, no dudemos de ella en ningún sentido. Y mi oración para con cada uno de nuestras vidas hoy día, los que me están viendo, es que en verdad vamos a apreciar más esta palabra. Hermanos, y de saber sin duda, hermanos, sin duda, de que ella es perfecta. Que convierte el corazón del hombre y nos hace sabios, hermanos. Nos hace sabios. ¿Para glorificarnos a nosotros mismos? No. Para glorificar su nombre. ¿Sabe que cuando nosotros venimos a la iglesia un domingo, hay dos cosas que son evidentes? Una, que Dios es un Dios de misericordia. Y lo otro, que Dios no pierde su tiempo. Dios es un Dios grande y no hay nada como Él. Él no ha dejado nada más para el hombre que nos pueda ayudar, alimentar, redarguir, exhortar, animar, que no sea la palabra del Señor. Como dije, usted puede salir de aquí en esta mañana con sus propios argumentos y seguir igual. Eso es una cuestión suya con el Señor. Pero una cosa no cambia, que Dios sigue siendo Dios, hermanos. Pensemos nosotros como pensamos de Él, Dios sigue siendo Dios. Y es como dice, bueno, o te unes a mí o te quedas donde tú estás. Pero no te puedes estar allí y ahí a la misma vez. Hermanos, que Dios nos ayude esta mañana a considerar esta palabra. Que cuando vamos a verla, vamos a estudiarla, vamos a escudriñarla, que en verdad la apreciemos como lo que es. Que no solamente son páginas escritas en tinta,
sino que manifiestan su gloria, manifiestan su honra y que dicen de que en verdad Cristo vive y reina para siempre.